Quiero decir una cosa, que lo lamentable de esta situación es que, habiendo encarado el trabajo en la comisión con forma responsable, en tiempo y forma, y habiendo remitido el proyecto de presupuesto al Tribunal de Cuentas de la República con 37 días de anticipación, siendo que por el artículo 225 de la Constitución el Tribunal de Cuentas tiene un plazo de 20 días para expedirse, lamentablemente recibimos el informe de la Comisión del Tribunal de Cuentas de la República en el día de ayer. Una interrupción. Muy bien, tiene la palabra el señor Terra para la interrupción. Gracias, presidente. Disculpe, compañero, pero hay el Tribunal de Cuentas ha caído en una falta grave, tremendamente grave. Creo que es el momento oportuno para que todos conozcan esta falta. Eso es el artículo 225 que mencionaba recién el contador Mega. Y lo paso a leer. Las juntas departamentales solo podrán modificar los proyectos de presupuesto para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa. Previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informe del Tribunal de Cuentas que se pronunciará dentro de los 20 días, pudiendo únicamente formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de disposiciones constitucionales o leyes aplicables. Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas o no mediaran estas, sancionará definitivamente el presupuesto. En ningún caso la Junta podrá introducir otras modificaciones con posterioridad al informe del Tribunal. Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones dadas por el Tribunal de Cuentas, el presupuesto se remitirá con lo actuado a la Asamblea General, para que la reunión de ambas cámaras resuelva las discrepancias dentro del plazo de 40 días, y si no recayera, el presupuesto se tendrá por sancionado. El plazo del artículo 225 de la Constitución prevé un término de 20 días para el Tribunal de Cuentas de la República se pronuncie sobre la sanción del presupuesto. El presupuesto fue remitido por oficio del 19 de agosto de 2021, siendo recién considerado por el Tribunal de Cuentas a partir del 26 de agosto del 2021. Luego, el Tribunal de Cuentas solicita información ampliatoria a la Junta el 30 de agosto del 38, por oficio número 3381/2021, siendo contestado por oficio del 7 de septiembre de 2021. Con esta información concluimos que, si bien el presupuesto fue presentado en forma y 37 días antes del vencimiento del plazo constitucional para su aprobación, que se configura en el día de la fecha, es decir, hoy, y solo habiendo demorado esta Junta 7 días en evacuar las consultas que le fueran realizadas, o sea, habiendo contado con 30 días, es decir, 10 días más de los 20 previstos constitucionalmente. El presente dictamen del tribunal se recibe un día antes del vencimiento del plazo constitucional. Se recibió ayer después de las 13:30. Obviamente que resulta extemporáneo. El tribunal demoró un lapso mucho mayor de que contaba para realizar válidamente su pronunciamiento. Los plazos constitucionales no son extensibles en razón de las circunstancias, sino que los mismos deben cumplirse indefectiblemente, y de no hacerlo, las consecuencias de tal omisión radican en la imposibilidad formal de considerar y aceptar todas las observaciones formuladas. Gracias, presidente. Muy bien, continúa el uso de la palabra del señor Mega. Sí, tal como lo decía el edil Terra, nos encontramos frente al problema de que parte de las observaciones que son formuladas por el tribunal nos es imposible aceptarla, no tenemos ni el tiempo ni la potestad para hacerlo. Y en virtud de esos aspectos, lamentablemente, de acuerdo al proceso previsto en el artículo 225 de la Constitución, este presupuesto deberá ser remitido
si así se dispone por el cuerpo, a la Asamblea General. Pero bueno, básicamente las observaciones que hemos recibido se refieren a diferentes temas. Vamos un poquito a tratar de considerar las mismas. En primer lugar, con respecto a la observación prevista, reitero, vamos a tratar solamente las observaciones, no las situaciones que el tribunal envió para tener presente. Vamos a tener presente, sí, estas consideraciones, pero en particular nos referimos a las observaciones, que es lo que debemos aceptar o negar en este procedimiento o en esta sesión, que son las observaciones previstas en los puntos 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5.2, 5.4 y 5.7 del dictamen del Tribunal de Cuentas. Con respecto a la primera, a la observación prevista en el 3.2, se refiere a un tema meramente de exposición. Se refiere a que el tribunal solicita que los cuadros sean presentados en forma comparativa con la ejecución del último ejercicio anterior a la vigencia del presupuesto. El Ejecutivo Departamental no presentó los cuadros específicamente de esa manera, pero sí remitió información del presupuesto anterior, de la ejecución del presupuesto anterior. Por tanto, entendemos que la información está allí contemplada para que el intérprete del presupuesto pueda tener la información suficiente para considerarlo. Esto es un aspecto formal, quizás no debiera ser una observación, pero bueno, como decía, no tenemos ni el tiempo ni la posibilidad de modificar ese cuadro en el plazo que tenemos. Por tanto, lamentablemente, para poder tener sancionado un presupuesto debemos rechazar esta observación. No la podemos aceptar, lamentablemente. Después, la observación prevista en el 3.3, con respecto a los ingresos y egresos extrapresupuestales. Es cierto que las ordenanzas del Tribunal de Cuentas de la República prevé que deben hacerse previsión de todos los ingresos y egresos que contemplan el presupuesto departamental, sean los mismos presupuestales o extrapresupuestales. Las partidas extrapresupuestales no afectan la ejecución del presupuesto. Son partidas recibidas de determinados organismos para ser básicamente transferidas a otros, ya sean conceptos de sueldos o beneficios, que básicamente no afectan la ejecución del crédito presupuestario. Pero bueno, no fueron remitidas, no podemos ahora agregarlas, lamentablemente tampoco podemos en este momento subsanar este tema. Por otro lado, recuerdo también a la observación 3.4 referente a información que el tribunal entiende que no está contemplada con respecto a algunas inversiones. Tampoco recibimos esa información del Ejecutivo, no podemos subsanar el tema, no podemos remitir en este plazo al Ejecutivo, tampoco la podemos subsanar y lamentablemente la debemos de rechazar para poder contar con un presupuesto departamental. El análisis sí de la observación del punto 4 sobre el déficit acumulado. Pasó una situación especial en este ejercicio en virtud de la pandemia y de la demora en asumir por parte del actual intendente, que a diferencia en todos los periodos de gobierno en donde la formulación del nuevo presupuesto la presentación del nuevo presupuesto es posterior a la rendición de cuentas, en este plazo se dio a la inversa. Se debió presentar el presupuesto en un plazo anterior al plazo para presentar la rendición de cuentas del ejercicio 2020. Y el Ejecutivo no realizó una adecuada previsión del déficit acumulado, que de acuerdo a lo que vemos en el informe del tribunal, asciende a 297.632.000 pesos. Ese déficit acumulado no está previsto cubrirlo dentro del periodo de gobierno tal como es la obligación de hacerlo. El poder contemplar ese déficit dentro de las partidas de egresos implica modificar los créditos presupuestales, situación que no tenemos tiempo de hacer, ni tampoco tenemos la potestad
de acuerdo al artículo 225, porque no podemos introducir modificaciones posteriores al presupuesto. Reitero, si hubiéramos recibido el presupuesto con la debida anticipación, podrían ser subsanados, pero no lo podemos hacer. Por tanto, tampoco podemos subsanar esta observación y, por tanto, debemos rechazarla. En particular, luego, considerando las disposiciones constitucionales y legales previstas en el punto 5 del dictamen del tribunal, lo primero que quiero recalcar, me parece importante tener en cuenta, bueno, es que dichos artículos que son observados fueron votados por unanimidad en esta sala en la oportunidad de formulación del presupuesto, de aprobación del presupuesto. No existe aquí diferencia política, sí jurídica, con respecto a las observaciones del tribunal. Nosotros queremos proponer a este cuerpo excluir del presupuesto, en virtud de estas observaciones, el artículo 7 del presupuesto departamental, esto es, en virtud de la observación 5.2, que establece una potestad, se delega una potestad del Ejecutivo Departamental para realizar inversiones que no fueron previstas y en los casos es que hubiera partidas extraordinarias, ya sea donaciones. Es cierto, digo, la previsión presupuestal debe realizarse y por tanto debería reenviarse esa previsión en las modificaciones presupuestales, en la instancia de rendición de cuentas. Bueno, acá lo sacamos de la parte dispositiva del presupuesto. Y la observación del 5.7 referente a los impuestos a la extracción de materiales. Quiero decir que este impuesto no tiene previsión de recaudación en el presupuesto. Es cierto, no hay una previsión en el artículo 297 que establece la potestad tributaria de los gobiernos departamentales para aplicar impuestos, pero al no tener al no estar cobrándose, al no estar teniendo una previsión presupuestal en la recaudación, en definitiva no se está aplicando y por tanto proponemos sí aceptar la observación formulada por el Tribunal de Cuentas. Reitero, como todos los artículos fueron votados por unanimidad en este cuerpo, en particular la compensación por productividad es un tema que está muy avanzado en el convenio colectivo firmado por la Intendencia Departamental y el gremio. El gremio está participando activamente de este convenio por esta reglamentación y por tanto entendemos prudente dejarlo para no trancar el avance de las negociaciones y los acuerdos previstos con el gremio de Ayllón. Por tanto, y en virtud de todo lo que he venido a decir, proponemos a este cuerpo aceptar, y voy a leer un proyecto de resolución que proponemos votar, aceptar las observaciones incluidas en los párrafos 5.2 y 5.7 del dictamen del Tribunal de Cuentas, dejándose sin efecto en consecuencia los artículos 7, 102 y 103 del proyecto de presupuesto, y no aceptar las observaciones contenidas en los párrafos 3.2, 3.3, 3.4, 4 y 5.4 del dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, tomar conocimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del acuerdo de la resolución 2008 del 2021 del Tribunal de Cuentas. Por otro lado, comunicar lo resuelto al Tribunal de Cuentas, dejando constancia de las correcciones correspondientes a las observaciones que fueron aceptadas, y remitir por último al Poder Legislativo, Asamblea General, las actuaciones del presente asunto, a los efectos de considerar las observaciones que no fueron aceptadas, atento a lo que establece el artículo 225 de la Constitución de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra la señora Edil Villarreal. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros como bancada del Frente Amplio y dando lugar a quien es el encargado de fiscalizar las irregularidades y aquellas cosas que puedan estar por fuera de la norma dentro de un presupuesto departamental,
No podemos pasar por alto la cantidad de observaciones que fueron realizadas por el Tribunal de Cuentas, observaciones inconstitucionales y que rozan la ilegalidad, lo cual debilita la democracia, debilita la institucionalidad y lo cual no estamos dispuestos a negociar. Vivimos en un país en democracia plena y no debemos permitir que se baje del nivel de democracia que éste tiene. Como Frente Amplio, no podemos avalar estas inconstitucionalidades porque entendemos que las instituciones, y en este caso el Tribunal de Cuentas, debe ser respetada siempre y no según la conveniencia del momento. Es de destacar que hoy nos volvemos a encontrar frente a un informe que deja muy claro que la administración anterior dejó una intendencia con superávit en las arcas de la intendencia y con la cual vuelve a caer el discurso del Partido Nacional. La observación del 5.2 es una inconstitucionalidad sobre el artículo 7 del presupuesto y viola el artículo 214 literal A de la Constitución Nacional por carecer de asignación presupuestal. La observación del 5.3 viola el artículo 86 de la Constitución Nacional y es una vulneración de los derechos laborales de los funcionarios departamentales, ya que dichos cambios solo se pueden realizar en instancias presupuestales. La compensación por productividad y alto rendimiento viola el artículo 86, inciso 1 de la Constitución, ya que no establece su forma de implementación. La observación en el punto 5.5, relacionada a los retiros incentivados, fue algo que dijimos en la sesión de presupuesto. Denota la inconstitucionalidad violando el artículo 86, inciso 2 de la Constitución de la República, y como lo expresamos anteriormente, es meramente ideológico. Y como Frente Amplio estamos de acuerdo con los retiros incentivados, pero cuando realmente favorecen a las y los trabajadores. Cuando se generan bajas para poder concurso mediante generar puestos de trabajo genuinos para las y los anduceros, pero no bajo estas pautas que impone el presupuesto quinquenal, donde claramente se muestra que en el 2024 se duplican las partidas presupuestales para retiros incentivados, que para quienes lo leemos políticamente, es clara la intencionalidad de este gobierno de generar vacantes para cubrir con presupuestaciones en el último año de gestión de la administración. Y lo vimos y lo vivimos en otras administraciones del Partido Nacional, que esas vacantes fueron utilizadas para pagar favores políticos a militantes y correligionarios, como la administración de eventos y de la masa. Los retiros incentivados, sin tener 60 años de edad y 30 años de aportes al BPS, solo generan más problemas al Estado y al propio trabajador, cosa que jamás estaremos de acuerdo. Defendemos el Estado, defendemos a las y los trabajadores y sus condiciones laborales. Creemos que utilizar dineros públicos para generar un problema al BPS, del que tantas veces escuchamos decir que es deficitario desde el oficialismo, no es la forma correcta de proceder desde el Ejecutivo Departamental con Olivera a la cabeza. Estas condiciones no están establecidas en el artículo del presupuesto y en base a esas convicciones fue que lo votamos negativo. La última inconstitucionalidad más fuerte es la presentación de los ingresos y egresos estimados contra los vigentes, ya que se omitió incluir información sobre el año 2020 en términos de ejecución y algunas partidas no coinciden con lo reseñado por OPP en su Observatorio Territorial Uruguay y por lo tanto violan el artículo 216 de la Constitución. El impuesto de extracción de materiales viola el artículo 297 de la Constitución Nacional porque no está previsto dentro del mismo ni dentro de ninguna ley nacional, que es la excepción que establece dicho artículo. Es absolutamente escandaloso que un presupuesto presentado por una intendencia departamental que cuenta con un secretario general que es abogado del Tribunal de Cuentas y que en la Junta Departamental se cuenta con una asesora letrada también de dicho tribunal, tenga esta enormidad de observaciones de todo tipo y color. Eso demuestra lo que son los abogados que el Partido Nacional introduce. Al tema, señora Edil, al tema. Este presupuesto
presenta varias inconstitucionalidades flagelantes, por lo cual es claro que no se puede tomar otra posición política que acompañar las observaciones del Tribunal de Cuentas en ese sentido, que fueron efectuadas por la totalidad del tribunal, incluyendo a los propios ministros del Partido Nacional. Las observaciones realizadas al artículo 140 del presupuesto fue una de las críticas que hicimos a dicho artículo, el cual votamos negativo, porque considerábamos además que se siguen creando tasas e impuestos a los comercios sanduceros. Entendemos que cobrando más impuestos no es la forma, menos en medio de una emergencia laboral donde se han visto obligados al cierre pequeños y medianos emprendimientos comerciales y dejando personas sin trabajo, muchas de ellas mujeres, que son a quienes más emplea el rubro comercial comercio y servicio. Otro motivo, y no menor, es que no especifica a qué tipo de máquinas eléctricas se refiere o cuál es el concepto que manejan cuando dicen máquinas eléctricas, aparatos eléctricos y similares, dejando así un vacío y propiciando la libre interpretación de quien fuera a aplicar este artículo. Podemos interpretar por máquinas y aparatos eléctricos desde la lámpara o un tubo de iluminación, pasando por heladeras, balanzas, cortadoras de fiambre, computadoras o cajas registradoras, o si se trata de máquinas de apuestas tipo tragamonedas. En el caso de que se aplicara a todo tipo de máquinas eléctricas, sería un perjuicio enorme para los comerciantes. Y ya finalizando, es claro que la intención del Partido Nacional nunca fue aceptar ninguna de las observaciones, y ahora el atraso del informe del Tribunal de Cuentas les está sirviendo de excusa. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Martínez. Para pedir un cuarto intermedio, señor presidente, de 15 minutos. 15. Muy bien. Se pone a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. 15 minutos. Para mí, en realidad, como ya está aprobado, yo, lo que aprobó fue el que tiene anterior. A ver, Ay, no llego.